Oh bendito Padre Celestial, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, te damos las buenas tardes en este hermoso día. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que está sentado en su trono y a su humilde Cordero. Le damos la gloria, la honra, la magnificencia y la victoria, dice que son de Él. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, porque bueno es mi Dios, que nos da vida. Hasta este día estamos con vida. Y todavía una vida en abundancia, ¿verdad? Allá en los cielos con nuestro Dios, en esa vida eterna que tiene preparado para aquellos santos, aquellos que se han santificado de todos sus pecados, que día a día abandonan la maldad, ¿verdad? Y deciden buscar a Dios, se arrepienten de sus pecados, porque es lo primero. Es la primer mandato que Jesús vino a dar aquí en la tierra. El primer mandato es el que dice nuestro querido Jesucristo. En Mateo capítulo 4, versículo 17 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Lo primero, que todo ser humano viene a Jesucristo para que Él viva en su corazón, para que puedas ir a los cielos, tengas derecho a entrar allá, ¿verdad? Necesitamos primeramente el arrepentirnos de nuestros pecados. Es lo primero que Jesús vino a anunciar: arrepentidos porque el reino de los cielos es cercano. Jesús había llegado. Arrepiéntanse porque Jesús llegó a la tierra, vino a la tierra, andaba Él aquí predicando el evangelio. Él había llegado, el reino de los cielos se había acercado, se había venido Jesús a acercarse al mundo. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a acercarse a toda criatura de Dios creada por Él, a anunciarle que debe arrepentir sus pecados. ¿Para qué? Para que pueda entrar allá a los cielos. Vino a acercarse al ser humano. Dios, el mismo Dios se tuvo que hacer hombre para venir a acercarse a nosotros, venirnos a testificar, a hablarnos, a arrepentirnos de nuestros pecados, para que podamos entrar al reino de los cielos. Entonces hizo hombre Dios. ¿Cuánto es el amor que tuvo Jesucristo? Tuvo que hacerse hombre Dios para venir a anunciarnos. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que podamos entrar al cielo. ¿Por qué? Porque el pecado no va a entrar al cielo. El pecado es el que impide al ser humano ir al cielo. Entonces, para esa manera es que dice su palabra que todo ser humano tiene que arrepentirse primero para poder ir al cielo. Porque la mentira más grande, porque aunque se vea chiquita, es muy grande esa mentira y puede llegar a hacer que la persona no entre al cielo, que se vea insignificante, que nuestros padres, nuestros abuelos, como dice la palabra, los antepasados, que decían que cada persona en su tiempo decían, ¿no? que se murió y ya en paz descanse, se fue a los cielos, ya está descansando él. Y eso es mentira. Toda aquella persona que se arrepiente de sus pecados y vive una vida en santidad con Dios, esa sí va a descansar. Y aún dice la palabra que también cuando se predica en el evangelio, porque es un mandato de Jesucristo también en anunciar el evangelio. Un mandato de Dios dice: tienes que arrepentirte. De arrepentirte, tienes que ir a predicar el evangelio. Aquí lo muestra la disciplina, el orden que Jesús tuvo. Porque también es necesario que nosotros anunciemos el evangelio.
Así como nos llegó la palabra a nosotros, el amor de nosotros es enviar la palabra a otros seres humanos también, para que también tengan la oportunidad como a nosotros. Dios nos dio la oportunidad de que alguien viniera a anunciarnos la palabra y poder arrepentirnos de sus pecados. Jesús vino a Pedro, a Juan, a Jacobo y a los demás, y ellos fueron a los demás. Mandato, en el cual un mandato, una orden, debe ser arrepentir pecados. Pedro lo hizo, pero ahora Pedro, tienes que anunciar el evangelio. Pero para eso fue un orden, ¿verdad? Tuvo que pasar un proceso. Pedro, proceso fuerte, donde dice que le dijo Jesús a Pedro, que el diablo le había pedido para zarandearlo, para probarlo. Pero dice, pero yo estoy orando por ti, para que tú aguantes, tu fe aguante y ayudes a los demás. Porque eso es que a nosotros el Señor nos ayuda para predicar el evangelio a los demás y testificar con nuestro testimonio. Porque eso es lo que hace que la gente crea y que tú vives la palabra. Que no nada más uno predique, que la vivas. Esa persona está viviendo el evangelio y cree. Hay personas que predican y no viven el evangelio. No está obedeciendo, ¿no? ¿Qué le vas a creer a alguien? Aquel hombre que pide dinero, avaricia lleva en su corazón. Y es una persona que no está llevando a cabo la palabra de Dios. Lo predica, pero no la lleva a cabo. Vemos que Pedro, primero Dios le dijo arrepiéntete, y después de eso fue un proceso en el cual también dice tienes que predicar el evangelio, es otro mandato. Aquí lo dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescador de hombres. Aleluya. Después de que ellos se arrepintieron, ahora sí dice, les dio el otro paso. Van a predicar ahora, ustedes van a ser como yo ahora. Ahora ustedes van a ir a predicarle a otros que también deben arrepentir sus pecados, para que esas personas también se conviertan y también sean utilizadas por el Señor Jesucristo y también anuncien el evangelio, las buenas nuevas, ¿verdad? ¿Para qué Jesús vino aquí a la tierra? A que se arrepintieran y a preparar, a encomendar. Porque se necesita obreros, trabajadores, así como cuando tú vas a una empresa, necesita trabajadores, albañiles, eléctricos, arquitectos, albañiles, de cerrajeros, necesitan electricista. En una obra que están haciendo un hotel o una empresa, se necesita de gente. Y van a querer gente, van a empezar contratando personas para que esa obra de un hotel que vayan a hacer, necesita gente para que trabajen ahí. Y van a empezar a solicitar. Entonces, para que nosotros, Jesucristo dice, no es que necesita algo de nosotros, ¿no? Pero así nos demuestra a nosotros el amor a los demás. Él podría haber venido a predicar a todo el mundo, pero nada más vino a unos. Y esos unos van a ir a otros para que aprendan a amarse. Porque el amor se demuestra no es de que des. Sí, claro que tenemos que dar a aquel necesitado, porque también necesita de algo. Pero aquí es el evangelio, para aquellos que no conocen. Más que nada los que no conocen. Es el amor que tienes a esa persona, predicarle y que debe arrepentir sus pecados, sus fornicaciones, sus adulterios, sus lascivia, sus borracheras, sus prostituciones, y muchas otras cosas. Esa es lo que debe uno predicarle a esas personas. Porque ellos no entienden, no saben, no comprenden, no conocen. Piensan que ese pecado que ellos están cometiendo, pues a Dios le agrada.
Y están adorando ídolos de María, Virgen, Guadalupe, la muerte, los demonios, el diablo, brujerías, hechicerías, pensando que eso, haciendo todas esas cosas, son de Dios. Y pues de la manera, me voy a morir. Y como dice papá, mamá, me voy a ir al cielo y voy a descansar en paz. Por eso dice, descanse en paz. Que ya se murió, ya va a descansar allá. Aquí por eso le decimos, y uno se arrepiente después, el Señor nos envía a predicar. Y el que está predicando, el que está trabajando para el Señor en esta obra, esos sí los que son los que van a descansar. Por eso es que se tuvo que explicar primero el orden. Y dice, esos sí van a descansar de sus trabajos. Dice Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Sus obras, las obras es el anunciar el Evangelio. Las obras, porque dice obreros. Dice, rogá al Dios de los cielos que envíe obreros, obreros. Una obra, tú vas a una obra. Eres un trabajador, un albañil, te contratan en una obra, la obra de que van a hacer el hotel. Ese albañil tiene que ir a esa obra para hacer ese hotel. Entonces, no obreros, es una obra, descansarán de sus obras, de predicar pues el Evangelio. Porque los obreros, dice el Señor, envíen obreros para predicar la palabra. Esas son las obras de trabajar para predicando el Evangelio. Ellos son los que después que se hayan arrepentido de sus pecados, ahora sí Dios nos mete en un proceso. Y ese proceso los convierte en unos predicadores. Después de eso, pues, ¿por qué dice descansarán de sus trabajos? Porque el hecho de trabajar para el Señor, porque el hecho de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vienen sufrimientos, muchos padecimientos, muchos aborrecimientos, muchos insultos y aún dados a muerte. Los que muchos profetas, apóstoles, discípulos, muchos fueron dados a muerte. Sufrieron muchísimo, padecieron mucho por haber anunciado el Evangelio nada más. Tuvieron mucho sufrimiento. Dice, ellos son los que van a descansar porque trabajaron aquí, porque padecieron, porque sufrieron. Ellos, gloria a Dios, van a descansar. Aquí lo dice el Señor. Descansarán los muertos, los que murieron trabajando. Y dentro de aquí en adelante, los que muertos que mueren en el Señor, en Cristo, murieron en Cristo. Antes de morir se arrepintieron, murieron en santidad. Sí dice, y van a descansar de sus trabajos, de todo lo que trabajaron aquí, predicaron, anunciaron, se esforzaron. O sea que el mundo ni siquiera se arrepintió, ni siquiera anunció el Evangelio. Entonces, ¿cómo va a descansar? Pues descanse en paz. Fulano, sultano murió ayer. Híjole, murió borracho, adulterando, tenía otra mujer y tenía a su esposa. Imagínate. Y tenía al amante y a ella, ¿no? Y murió el Señor en adulterio. No se arrepintió antes de morir. ¿Y qué sucedió?
que no va al cielo, no va a descansar ese hombre. Se va directamente al infierno. Porque no quiso arrepentirse. Entonces, ciertamente, eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice en bendito Dios, aleluya. En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Gloria a Dios, aleluya. Van ¿a qué? A ser lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. O sea, ya se van a ir allá. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron de su pecado y murieron en pecado. No murieron en Cristo, murieron en pecado. Porque acá la palabra nos está hablando que esos murieron en Cristo. Dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, en Cristo, pues en Dios. Son bienaventurados. Gloria a Dios, aleluya. Sabrosa la calor. Y es bienaventurado. Solamente esas personas son las que van a descansar por los sufrimientos que padecieron, porque padecieron mucho. ¿Cuántos profetas? Imagínate. Mucho me viene a mí Jeremías, bueno, a mí Dios mucho me pone Jeremías, ¿verdad? Como Jeremías fue muy encarcelado, golpeado, maltratado, metido en una cisterna, imagínate. Esa cisterna que le dice, lo fueron a defender todavía. Dios envió personas para que sacaran a Jeremías de ese lugar porque iba a morir ahí. Gloria a Dios, aleluya. Y solamente porque predica uno el evangelio, porque viene por de parte del Señor, ¿verdad? Dice aquí, vamos a verlo todo, ¿verdad? Para ver que se entienda. Dice Jeremías en la cisterna. ¿Estás aquí? Sí, ahorita voy. Ahí te perro estás oyendo. Ya voy ahorita. Digo, ¿te espero en la casa o aquí? Sí, aquí. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur. Dice, así ha dicho Dios, el que se quedará en la ciudad morirá, espada o hambre o pestilencia. Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Dios, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey Babilonia. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo. Hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. ¿Tienes un machete que deja allá en la puerta? Dijo el rey Sedequías, he aquí que el rey está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna. Lo metieron en la cisterna. Acá dice, entonces mandó el rey el mismo etíope en Belén, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí allá sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes de que muera. Lo metieron en una cisterna al pobre Jeremías por haber hablado la verdad, lo que iba a suceder. No les agradó. Así que ciertamente
lucharon allá, pero Dios vio un hombre para que sacaran a ese hombre de esa cisterna. Imagínate esas cisternas calientes, profundas, oscuras, con animales, de todo, ¿verdad? Y si dijo este hombre que iba a morir porque era peligroso que Jeremías estuviera ahí, podía morir. El profeta de Dios, y Dios permitió que lo mataran, pero también hizo que lo sacaran. Y le dijo Dios que iba a sufrir a Jeremías. Y se pelearán contra ti, pero no van a poder contra ti. Y ciertamente el Señor protege, fortalece y ayuda a sus siervos. Por eso es que dice que van a descansar, porque pues no es fácil predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. No es algo sencillo como muchos que predican, ¿verdad? Dinero, prosperidad, casas, bueno, un montón de cosas que no provienen de Dios. Eso solamente van a llevar a mucha gente al infierno y ellos irán al infierno. Bendito sea el Señor, mi alma te alaba, Padre. Gracias por esta pequeña predicación, Señor. Y disculpen las interrupciones, pero pues ya ves, el diablo siempre quiere obstaculizar. Pero bueno, la palabra se dio. Bendito sea el nombre, que Dios nos bendiga. En el nombre de Jesús, amén y amén.